Hola amigos, ¿cómo están? Nos encontramos nuevamente en esta su secuencia Agenda Ambiental, compartiendo el set en esta oportunidad con Ricarda Fleme. Ella es investigadora, magíster por la Universidad de Aachen y doctorando por la Universidad de Hamburgo. Ella se encuentra en el país haciendo una investigación para Giga sobre los temas de consulta, cómo viene trabajándose la consulta en el Perú. Ha hecho un seguimiento a la consulta en las actividades de hidrocarburos. Sobre su experiencia como investigadora y el trabajo que viene desarrollando conversaremos. Ricarda, bienvenida, gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Pilar, que puedo estar aquí con ustedes. Ricarda, cuéntanos por favor para nuestros televidentes, ¿en qué consiste Giga y cuál es la naturaleza de la investigación que viene realizando? Sí, Giga es el Instituto Alemán de Estudios Globales y Regionales y consiste en diferentes subinstitutos. Yo soy del Instituto de Estudios Latinoamericanos y también tenemos un instituto que trabaja sobre países árabes, países africanos y países asiáticos. Y en el marco de Giga, ustedes están haciendo una investigación en nuestro país sobre el tema de la consulta y cómo viene haciendo la implementación a raíz de la ley de consulta, el reglamento y cómo esta se viene dando en el sector. ¿Específicamente están haciendo seguimiento a las actividades de hidrocarburos? Sí, de petróleo y gas natural. Y cuéntanos, ¿cuáles son las experiencias que has visto sobre el tema de consulta? ¿Has acompañado alguno de estos procesos? Sí, yo estoy con este tema ya desde hace unos años. Trabajé también sobre la ley de consulta y cuando llegué la primera vez en el marco del proyecto actual, estuve en Loreto y ahí tienen un lote muy conflictivo. El proyecto es sobre consulta previa en referencia de que sirva como mecanismo de transformación de conflictos. ¿Ese lote que te refieres es el lote 1AB? Sí, el lote 1AB en la frontera ahí por ahora. Sí. Y no había consulta en este año. Entonces, esto era la primera experiencia, que había muchos problemas, muchas inquietudes, pero no eran los problemas para la consulta en sí, sino había demandas de la población local, los pueblos indígenas de esta zona, sobre un lote que ya está en función por muchos años. Y decidieron que ellos quieren que el Estado o la empresa absuelva estas demandas antes que se dejan consultar. Y después, el año pasado, estuve en Ucayali, en esta región donde hasta ahora terminaron 4 consultas previas sobre lotes petroleros. ¿Ya? Sí. ¿Y qué lotes has acompañado en la región de Ucayali? Sí. Yo llegué justo cuando terminó la primera consulta previa, que era sobre el lote 164, que está en la frontera a Brasil, en Breo. Y llegué cuando estaban en la reunión de diálogo, pero no estaba muy claro qué roles tienen, cómo puedes entrar a una reunión así, y no había previsto que hay investigadores que pueden asistir y escuchar. Pero esa fue la primera experiencia ya de consulta, ¿no? Sí. Yo estuve fuera escuchando un poco que la gente me cuenta, entrevisté a algunos líderes. Y era como un poco para tener la impresión cómo va, también hablando con el Estado, porque es algo muy nuevo, como para los pueblos, como para el Estado, y hay muchos obstáculos que se dan por estos procesos, ¿no? Empieza con la logística, son zonas donde ponen estos lotes que son casi aislados a veces, donde casi no hay estructura estatal, es muy difícil llegar. Sí. Tienes que tomar como Abreu una avioneta desde Pucallpa, después tienes que tomar un bote, una embarcación, caminar y llegas. Sí, son lugares bastante alejados. Sí, dependes del tiempo también y estas cosas. Sí, y además de la logística, por ejemplo, la experiencia de estos nuevos procesos de consulta, como decías, mandan aprendizaje tanto a los pueblos indígenas como al Estado mismo, ¿no? Sí. Y después de esa primera experiencia donde, digamos, la participación tal vez para algunos actores que querían ser observadores fue recién incorporándose, implementada, ¿cómo fueron los siguientes procesos? En ese primer proceso hicieron una reunión previa con los líderes y ellos decidieron que no quieren que participen terceros. Y en los otros procesos, yo, como en la segunda consulta, estuve con la Federación Fenacoca de los Cacataibos de la zona de Agua y Tía.
y acompañó el proceso como invitada de ellos. Y acompañé casi todo el proceso, solo por el diálogo tenía que salir a Alemania, que me daba mucha pena, pero desde Alemania también seguimos en contacto hasta ahora, básicamente. Hasta ahora. ¿Y qué cambios tuviste, por ejemplo, entre esa primera experiencia y esta segunda? En el primer proceso no había asesores, había al final en el diálogo un asesor que participó solo puntualmente. Sí. No aceptaron las organizaciones regionales indígenas, las comunidades y las federaciones locales no querían esto. Había fuertes problemas con la representatividad. Sí. Gracias. No. Sí, esto. Y creo el reto principal para la consulta es la asimetría de información, de educación y también la diferencia cultural. ¿Y estos temas se fueron mejorando en el segundo proceso de consulta, en el de FENACOCA? Sí, en el segundo proceso tenías federaciones un poco más fuertes, solo tenías 2 pueblos también, que es más fácil. Tenías los Cacataibos que están juntos en una federación que tiene un equipo de jóvenes también con educación de universidad, que manejan cosas básicas, ¿no? Como poner una carta, documento, hicieron como la metodología para la evaluación interna, apoyaron con esto. Era muy organizado en partes. Claro, y eso hacía que el diálogo fluya más, ¿no? La intervención de los pueblos indígenas sea más organizada. Sí. Había coordinaciones entre los 2 pueblos también, acordaron en diferentes puntos que quieren tocar en el diálogo. Era el acompañamiento del Viceministerio de Cultura, de la Defensoría también que estaba presente. Y tenían mucho más claro también que pueden demandar del Estado. Como en el primer proceso no estuvo muy claro quién es Pedro Petro. Había mucha gente todavía en el diálogo cuando se confundieron que Pedro Petro es Estado y no es la empresa petrolera que va a entrar para darles trabajo. Sí, falta bastante fortalecimiento, digamos, de conocer el marco normativo y la institucionalidad. Un poco sobre los retos hacia esos temas, los retos también que tendría la consulta. Iremos a conversar hacia el segundo bloque. Nos vamos a un corte. Amigos, vamos a una pausa y regresamos en esta secuencia Agenda Ambiental.